mes de mayo muy lindo, hermano. Yo creo que en muchos años no habíamos tenido algo así. Un mayo, hermanos, con una temperatura muy sabrosa, como con ganas de que mayo se convierta también aquí en junio, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Hoy le invito, mis hermanos, vayan a la palabra del Señor. Vamos a procurar, hermanos, a leer la palabra. Quiero ver si podemos terminar esto esta noche. Traté de terminarlo la semana pasada, pero no hubo el tiempo. Vaya a Mateo capítulo 6. Ahora vamos a leer versículo 31 al 34. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, muchas gracias en esta noche por la palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tú bendigas el rebaño, bendice el pueblo, bendice nuestras vidas. Bendice a cada persona, Padre, que ha llegado aquí a este lugar. Señor amado, conoce la necesidad de cada uno y te pedimos en esta noche, Padre, según la necesidad de cada persona, Padre, que tú seas bendiciéndole, Señor. Señor, y sobre todo que la fe en ti aumente, Señor, cada día más. Permítenos pues, Señor, cada día, Señor, profundizarnos en la palabra, para que la enseñanza que venga, Señor, sea una enseñanza, Padre, bíblica. Señor, que alimente el corazón, Señor, que no sea una enseñanza de hombre, Padre, que no sea algo que venga a edificar, Señor, únicamente lo carnal, Padre, no, Señor, sino permíteme de que la palabra que podamos enseñar sea la que edifique el alma, Padre. Por lo tanto te pido, úsame como un portador de tu palabra y que tú te glorifiques en esta noche en cada uno de mis hermanos. Bendícelos pues, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Saluden, hermano, y lo toma a su asiento, mis hermanos. Dios los bendiga. Si no saludó usted a su esposa o a su esposo el día de hoy, tiene la oportunidad de saludarlo este día. Que Dios los bendiga. Es un gusto mirarlos en este servicio, miércoles. Sabe que muchos trabajan y es la razón que probablemente por eso no vienen todos, ¿eh? Otros quizás salgan tarde y pues no tienen el tiempo de arreglarse para llegar al culto. Otros quizás están en el hospital. Y esperamos en Dios de que puedan salir bien del hospital. Pero hermanos, aquí estamos, vamos a procurar, hermanos, a preparar el corazón para que la palabra llegue a nuestras vidas. Usted sabe que a través de la palabra Dios puede bendecir, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, y es muy importante esto, de que prestemos mucha atención cuando se predica la palabra o cuando se enseña la palabra, porque a través de la palabra va a venir alimento a nuestra alma, nuestro espíritu, o una respuesta que estamos esperando de parte de Dios. Dios responde a través de la Biblia. Dios responde a nuestros corazones. Antes de entrar a este tema, que ya tenemos, con estas son 4 semanas, de nada sirve preocuparse, es el tema, la parte número 4. Quiero mencionarle algo como introducción, porque hay ocasiones que la gente cuando pasa por problemas, muchos creen en Dios, de que Dios puede suplir. Se ponen a orar o nos ponemos a orar y Dios suple cuando hay una necesidad. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer después de que oramos? Esperar a que Dios supla lo que estamos pidiendo. Ahora déjeme decirle, Dios contesta, Dios obra, Dios escucha, Dios se manifiesta, Dios tiene poder para mover lo que Él tenga que mover, para que una persona sea bendecida conforme al propósito de Dios y conforme a la necesidad que hay en cada persona, porque Dios así obra. Y se cuenta de un muchacho que salió de una escuela bíblica ya tarde y se estuvo hablando sobre el punto de que Dios puede obrar y puede usar a quien Él quiera para llevar a cabo algo que Dios tiene que hacer, para contestarle ya sea a una persona o como Dios esté necesitando, o sea, como la persona esté necesitando. Dios toca a alguien para que pueda llevar a cabo algo que Dios tiene que bendecir, un hogar o X. Y hubo un muchacho cuando sale, dice: Señor,
hoy estuve estudiando, estuvimos hablando sobre que tú puedes hablar, que tú puedes contestar, que tú puedes usar. Y yo quisiera en esta noche que tú seas el que me uses en algo. Yo quisiera saber en qué me puedes usar. Yo quisiera saber si tú me puedes responder esto. Yo quiero ser usado. Y manejando él en las horas de la noche, le dice el Señor a su corazón: mira, para en tal tienda, ve a la tienda y compra un galón de leche. Entonces aquel muchacho dice: ¿cómo? Eso que estoy sintiendo no creo que sea cierto. Este soy yo. Yo estoy pidiéndote, Señor, que tú me uses en algo. Luego nuevamente vuelve a venir aquella voz a su corazón donde le dice el Señor: ve a tal tienda, para en la tienda, compra un galón de leche. Aquel muchacho dice: bueno, yo creo que me estoy volviendo loco. Dijo: pero voy a hacerlo, voy a parar, a ver qué planea aquí. Llega a la tienda, compra el galón de leche, se sube al carro nuevamente. Luego le dice al Señor: ahora que ya tengo el galón de leche, le dice: ok, ahora dirígete a tal calle y luego das vuelta y luego sigues hacia adelante y te vas a encontrar con una casa al final de la calle. Paras allí, tocas la puerta. Señor, pero ya es noche. Tú toca la puerta. Aquel muchacho llega a aquel lugar, para su coche allí, se baja con el galón de leche en la mano, toca la puerta. Cuando él toca la puerta, él escuchó unos llantos de un niño allá, llori llori adentro. Sale el hombre de la casa, enojado porque están tocando a esa hora de la noche la puerta. Dice: ¿qué desea? Yo únicamente vengo a decirle que el Señor me mandó aquí a traer un galón de leche. Yo no entiendo la razón, pero yo aquí estoy esta noche. La esposa de él le grita del cuarto: ándale, damos gracias a Dios que llegaste justo a tiempo. Este niño ya tiene todo el día que no ha tomado leche porque no tenemos nada que darle de tomar al niño. Y doy gracias a Dios porque Dios te tocó a ti para que pudiese venir a traerme un galón de leche. Ahora permítame decirle esta noche, porque hay ocasiones que queremos nosotros que Dios nos use únicamente en ciertas áreas. Déjeme decirle que el dueño de la obra es el Señor y Él nos puede usar donde Él quiera y como Él quiera y cuando Él quiera. El asunto es estar disponibles en las manos de Dios para que Él obre, para llevar a cabo su voluntad y contestar peticiones, necesidades que hay en medio de su pueblo, porque dice la palabra: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es que Dios obra, hermanos. Dios se mueve. Yo sé que aquí hay personas que Dios los ha usado o Dios los ha bendecido a través de alguien cuando hay una necesidad. Cuando le ha pedido a Dios, Dios contesta, Dios obra. Y déjeme decirle, no es una casualidad el que hay ocasiones que cuando clamamos al Señor, alguien llegue y traiga algo allí para bendecirnos. No, no es casualidad, es Dios obrando, usando a quien Él quiere para que usted sea bendecido. Ya me entendió, ¿verdad? Bien, entramos al tema de nada sirve preocuparse. Parte número 4. Vamos a hablar nuevamente, estamos hablando sobre la preocupación y la ansiedad. Hemos preguntado quién de ustedes son preocupones y creo que la mayoría nos preocupamos. Creo que la mayoría. Pero vayamos a esto. Esta enseñanza, hermanos, es para nuestro propio bien como iglesia del Señor, para evitar muchos dolores de cabeza. Escuche bien esto, porque en nuestro diario vivir pasamos por necesidades, por situaciones difíciles, y es necesario que aún en medio del problema sigamos confiando en Dios y creer de que Dios puede obrar. Pero también, hermanos, el propósito con esta enseñanza es para que nuestra fe aumente cada día más en el Señor. ¿Me entendió, verdad? De que nuestra fe esté puesta solamente en Dios. ¿Para qué? Para que no nos amarguemos, para que no suframos, para que no nos preocupemos en la vida. Porque si hay personas, hermanos, que se amargan la vida. ¿Sabía usted eso? Cuando hay un hogar muy necesitado que está pasando por situaciones difíciles, hay tendencias, hermanos, que la persona comienza a amargarse, a sufrir en su interior. Pero déjeme decirle, es necesario, hermanos, cuando haya estos tipos de problemas o estas necesidades, seguir confiando en Dios y esperando en Él. Así que, hermanos, el punto es este, de que no vayamos a tener ansiedad en nuestras vidas por causa de la vestimenta y ni tampoco por la necesidad que haya presente.
Entonces vayamos a lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios tiene para hablar a nuestro corazón a través de esta palabra. El punto que vamos a tocar en esta noche es inútil preocuparse. Está otro punto: no se preocupen por la vestimenta. La solución para la preocupación. Y por cierto, el punto es inútil preocuparse, ya lo tocamos la semana pasada. Hoy vamos a tocar el punto no se preocupen por la vestimenta, basado en el versículo 31 al 32. Quizá usted se pregunte, hermano, ¿en dónde o de qué parte sacan las enseñanzas o los temas, los puntos que se tocan? ¿De dónde vienen? Viene de la misma lectura bíblica, viene de la misma porción bíblica, para que aquí, hermanos, no se trata de que nosotros hagamos una doctrina de un solo versículo, o como luego decimos, o que alguien quiera componer una religión únicamente en algo que le agrada en la palabra. No es así, sino que vamos a profundizarnos en la palabra, a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy a través de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 31 al versículo 32. Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Él sabe que usted y yo necesitamos para vestir, qué comer, qué beber, para poder vivir. Pero aquí hay una cosa importante de la cual vamos a hablar. La preocupación, hermanos, es característica de los gentiles inconversos, o sea, de la gente que no conoce a Dios. Y podemos decirlo de esta manera: ellos tienen razón de preocuparse porque ellos no conocen a Dios, ellos no saben cómo se va a suplir para la necesidad que tienen en su diario vivir. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia no enseña exactamente de que los gentiles se preocupan por esas cosas, que ese es el problema de ellos. Ahora vamos a mirar esto. Dios no nos da, hermanos, las cosas caprichosamente o las cosas que nosotros deseamos, aquellas cosas que a veces quizás decimos: yo quiero tener esto, aunque ya tengamos algo ya. Esa es otra cosa. Eso ya no es una necesidad. Eso pudiéramos decirlo, esto ya es un capricho en nuestras vidas, sino que Dios da las que necesitamos nosotros verdaderamente en nuestras vidas. ¿Ya me entendió? Y cuando los hijos de Dios, hermanos, se ocupan primeramente del reino de Dios. Ahorita vamos a estudiar de qué habla cuando habla del reino de Dios. ¿De qué está hablando la palabra? O sea, aquí hay dos cosas muy importantes: una de parte de Dios hacia su pueblo, y el pueblo de parte nuestra como pueblo en cuanto a las cosas de Dios. O sea, una cosa es de que la persona busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y otra cosa es que la persona únicamente quiera suplir su necesidad sin buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Me está entendiendo? Entonces son cosas totalmente distintas, porque hay mucha gente, hermanos, que a veces piensa de que únicamente es pedir y Él va a obrar. No, como un pueblo de Dios tenemos que sujetarnos y obedecer a Dios en su bendita palabra. ¿Ya me entendió? Y voy a volver a mencionar la porción que le mencioné ahorita. Y cuando los hijos de Dios se ocupan primeramente del reino de Dios, entonces Él toma, hermanos, a su cargo todas nuestras necesidades materiales. Cuando nosotros vamos buscando el reino de Dios y su justicia, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ocúpese, mi hermano, de las cosas del Señor, y entonces el Señor se ocupará de las suyas. Apunte ese punto. Ocúpese de las cosas del Señor, y entonces el Señor se ocupará de las suyas. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿De dónde sale esto? De ahí, de la porción bíblica que acabamos de leer. Vayamos a este punto, número 1. Cuando hablamos de la preocupación que es característica, hermano, de los gentiles inconversos, primero, relacionado con los distintos dioses a los cuales ellos les sirven o ellos les servían.
A eso está relacionado, porque las personas que no conocen a Dios automáticamente sirven a alguien que, aunque no sea un Dios vivo, dicen que es un Dios al que le están sirviendo o al que le están pidiendo. Oiga bien lo que voy a mencionar, porque cuando usted y yo no servíamos a Dios, pedíamos a alguien distinto, y por si alguna casualidad alguien le llegaba a dar, le atribuía aquello a ese Dios que supuestamente estaba pidiéndole, pero no es una realidad. En cambio, hermanos, porque a esto se basa de que el gentil que no conoce a Dios, y cuando hablamos de este punto, hermano, es que es una característica que está relacionada en cuanto a los dioses a los cuales ellos le sirven. ¿Me está entendiendo? Ahora, no que haya muchos dioses, existe solamente un solo Dios verdadero. ¿Me entendió, verdad? Ahora, veamos esto, de que nuestro Dios, hermanos, es un Dios personal, es Dios vivo, es Dios verdadero. Y aparte de esto, de que dio el Señor mismo, Dios dio a Jesucristo por nuestras vidas. Ahora somos propiedad de Dios, y por esta razón Dios cuida de su propiedad. Así que, mis hermanos, el Señor tiene poder para sustentar y para cuidar de nosotros, porque somos su propiedad. ¿Me está entendiendo? Ejemplo, padres de familia, ¿por qué trabajan ustedes? ¿Cuál es el motivo? Para darle de comer a los hijos, para vestir a los hijos. Se preocupan por sus hijos. Hay muchos de ustedes aquí que quizá tengan 20 años trabajando, hermano, y la cartera que trae en su bolso no aumenta, ¿verdad que no? Vacía. ¿Por qué? Porque se conforma con únicamente traer para que coman su familia y usted es feliz con ello. Ahora, a lo que lo llevo es esto, de que usted se preocupa por los suyos, se preocupa por alimentar a sus hijos, porque para eso trabajamos nosotros, ¿cierto o no? Me temo que haya por ahí alguien, hermanos, en la vida que trabaje únicamente para sí mismo y que no alimente a sus hijos. Ese tiene problema. Ahora, pero cuando hablo en el sentido, hermanos, en cuanto a Dios, Dios sí se preocupa por los suyos y cuida de los suyos, alimenta a los suyos, le suple a los suyos. ¿Cuáles son los suyos? Los que somos lavados por la sangre del Cordero, somos hijos de Dios, y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Ya me entendió, verdad? Entonces, hermanos, espero en Dios que nuestra fe aumente cada vez que leamos la palabra, y que podamos entender que como familia de Dios, Él cuidará de nosotros. ¿Me entendió, verdad? Entonces, hermanos, el Señor tiene cuidado de usted. Dígale que está enseguida: el Señor tiene cuidado de usted. ¿Me entendió? Otra cosa, la gente que no conoce a Dios tiene razón de preocuparse. Pero a mí lo que me preocupa es que los hijos de Dios sean tan preocupones y que no se sepa que cuál es uno y cuál es otro, de los que no conocen a Dios y de los que conocen a Dios. En cambio, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de evangelizar, de hablarles del Dios de poder, hablarles de Cristo a las almas perdidas, para que ellos también puedan confiar en Dios, y no tanto para que les supla, sino para que ellos puedan tener vida eterna a través de Cristo Jesús. Que le voy a decir algo: hay mucha gente cristiana que confunde y que cree que únicamente es para que Dios le supla aquí en la vida y que no le falte nada. Pero no se trata únicamente de aquí en la tierra, mis hermanos. Se trata de vivir una vida eterna con el Señor cuando partamos de este mundo. Cuando ya nos vayamos, ya que el día el Señor diga: ya es tiempo de que te vayas, o ya es tiempo de que nos vayamos. Hermano, allá hay una vida eterna con el Señor. Hay un lugar que fue el Señor a preparar para que donde el Señor está, también nosotros estemos. ¿Ya me entendió? Entonces, hermanos, los gentiles
Es decir, son todos aquellos que no pertenecen o que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Sabía usted que nosotros somos gentiles? Escúcheme bien. Yo quiero que me entienda bien. El pueblo de Dios únicamente era el pueblo judío. De ahí en fuera todos los demás éramos gentiles, todos los demás. Nada más que por su gracia de Jesucristo, por la misericordia de Dios, le plació a Dios, hermano, alcanzar al mundo a través de Jesús, para que los gentiles también tuviésemos la oportunidad de venir a los pies de Jesucristo y de ser hechos hijos de Dios también, porque creemos en el nombre de Jesús. ¿Ya me entendió? Ahora, cuando hablamos de gentiles hoy en día en este aspecto, y que habla del gentil que no cree en Jesús, ¿ya me entendió, verdad? El gentil que no cree en Jesús. Ahora, nosotros todos somos gentiles en el aspecto de que no somos judíos, hay que entender, pero ahora ya somos salvos, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Que quede bien claro esto, ¿verdad? Entonces, la gente que no conoce a Dios, hermanos, aquella gente que no pertenece al Señor y que no conoce las promesas de Dios, son aquellos que están fuera de la misericordia divina, y son los que tienen razón de preocuparse porque no conocen a Dios. Entonces, si puede decirle al hermano que está enseguida, usted no tiene razón para preocuparse si usted conoce a Dios. Y no necesariamente el decirle al hermano, no, nosotros mismos. Y si se puede, ahora dígase usted a sí mismo, no tengo razón de preocuparme cuando conozco a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa a veces, pues? ¿Por qué nos gana la preocupación? Por falta de fe, por falta de confianza en el Señor, por no creer lo que Dios dice en la palabra. Hermano, el pueblo de Dios debemos de practicar la palabra del Señor en nuestro diario vivir. Vayamos a la palabra del Señor, Efesios 4, 17 al 19, hablando sobre el punto de aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que no son pueblo de Dios, aquellas personas que no conocen las promesas de Dios. Miren lo que dice la palabra: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, y se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Permítame decirle, nosotros éramos también ese tipo de personas anteriormente, no más que gracias a Dios, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, cambió la situación en nuestra vida. ¿Me entiende, verdad? Ahora, cuando hablamos de que esta gente son extraños a las promesas de Dios, son gente que poco saben, o más bien no saben nada de lo que viene siendo las promesas de Dios y del cuidado de Dios. ¿Me está entendiendo? De las promesas de Dios y del cuidado de Dios. No le sorprenda a usted, hermano, de que cuando usted pasa por medio de una necesidad, o cuando algo está sucediendo, de que hay alguien que está orando por usted y Dios comienza a obrar, hay puertas que se cierran y luego Dios abre otra puerta para que usted sea bendecido. Hay gente que le cierran la puerta en un trabajo, luego Dios le da la oportunidad de buscar otro trabajo donde siga la persona trabajando para tener el sustento para su hogar. Dios bendice, hermanos. Dios obra. Y déjeme decirle que no importa las situaciones en la vida, la circunstancia en que estemos pasando, Dios tiene el control de todas las cosas. De todas. No hay cosa que el Señor no controle en la vida. Nomás que hay una cosa: es necesario dejar también que el Señor controle nuestro corazón. ¿Me entendió? Otro punto aquí respecto a la persona que no conoce a Dios: ellos son extraños y forasteros a las cosas de Dios y a la esperanza de Dios. Una persona que no conoce a Cristo
es extraño. No se considera parte de Dios, o sea, como pueblo de Dios. Por esta razón, ellos no saben buscar las cosas de arriba, solamente buscan las cosas de la tierra y se aseguran únicamente de lo que necesita su corazón o lo que su corazón desea. ¿Me estoy explicando? Esto es muy importante, hermano. Y déjeme decirle, hermano, aquí en la vida cristiana se puede ver quién es creyente y quién no es creyente. Quien confía en Dios es aquella persona, hermanos, que lo conoce a Él y que le cree a la palabra, de que si la Biblia lo dice, lo creemos. ¿Me está entendiendo? Creemos que Dios puede hacer las cosas. Creemos que Dios puede obrar. Hay una cosa que le voy a decir, porque en muchas ocasiones probablemente usted va a escuchar gente que le diga: usted traiga, hermano, usted haga un pacto o usted done, traiga una finanza, una suma de $1,000 y Dios se lo va a multiplicar. Eso es estar comprando, hermano, la necesidad que hay en nuestras vidas. Eso es estar comprando, hermano, lo que nosotros estamos buscando. Déjeme decirle, es muy importante que usted y yo conozcamos la palabra. Y la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. La Biblia no dice: tráeme las finanzas y yo te voy a dar. Eso es estárselas vendiendo. Una cosa, hermano, es que los hijos de Dios ofrenden o diezmen según lo conforme hayan prosperado, que eso es aparte, y que vienen y bendicen, hermano, en cuanto a lo que Dios les da, bendicen la obra del Señor. Pero de ahí en fuera, hermano, déjeme decirle que cuando clamamos, Dios bendice según la necesidad que tenemos cada uno de nosotros y sin costo. ¿Ya me entendió? Sin costo. Entonces es muy importante todo esto, hermanos. Ahora, veamos un punto. El creyente, hermanos, tiene un Padre celestial que conoce todas sus necesidades. El creyente tiene un Padre celestial que conoce todas sus necesidades. Ok, veamos un punto. El creyente conoce a Cristo y las promesas de Dios. Y esto que estamos aquí leyendo es muy importante, hermanos, para que creamos en su palabra y que la Biblia está llena de promesas para el pueblo del Señor. Pero yo quiero aclararle algo. Pero no quiere decir que Dios va a cumplir nuestros caprichos, ¿eh? Son dos cosas distintas. Luego suele suceder, hay personas de que si Dios no le da algo, se puede enojar con Dios. Puede haber alguien que quizás saque las cosas aquí de contexto y se le desvíen sus ojitos a alguien que probablemente ande por ahí enamorando a una persona, luego se la pide a Dios para que se lo dé, y luego si no se lo da, suele suceder que mejor se va de la iglesia y se enoja con Dios porque no se lo dio, cuando la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Hay que entender que hay cosas que no están bajo la voluntad de Dios y que no es el saciar los deseos de la carne, sino que el punto importante, la clave está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces las demás cosas vienen por añadidura. Ya me entendió, ¿verdad? Y hermano, déjeme decirle, hermano, de que es importante que nosotros conozcamos la palabra. Perdón, ¿me entendió, verdad? Para no salirnos fuera del contexto. Entonces, el cristiano conoce a Cristo y conoce las promesas de Dios. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna promesa que Dios tiene en la palabra para cada uno? ¿O para uno de nosotros? ¿No se acuerdan de una? Acabo de decir que el cristiano conoce las promesas de Dios. Hay una promesa, por ejemplo, está su presencia siempre va a estar con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Él va a cuidar de nosotros. Es una promesa aquí en este sentido de que usted busque las cosas de Dios y no las cosas vienen por añadidura.
¿Me está entendiendo? Ahora, el cristiano, hermanos, tiene a Dios y la presencia de Dios, hermanos, en medio de este mundo. Como cristiano lo tenemos nosotros al Señor en nuestras vidas. Porque el Señor dice en la palabra, hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. ¿Me entendió, verdad? Entonces, hermanos, el cristiano no es un extraño. El cristiano no es un forastero para Dios. El cristiano, Dios nos conoce a cada uno perfectamente bien. Mayormente si usted tiene una relación con Dios en la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios, usted sabe quién es Dios. Usted conoce a Dios. ¿Me entendió, verdad? Ok. Así que, hermanos, así como Dios cuida a las aves, así como Dios cuida a las flores, así también Dios cuidará de nosotros. ¿Me está entendiendo? Mire, hermano, sinceramente, usted no va a ver un pájaro deprimido. No lo va a ver. No lo va a ver. Y perdone la expresión, usted sabe que cuando una persona está deprimida, ¿qué es lo que le pasa? Físicamente hablando, ¿qué cosas le pueden pasar a uno cuando está deprimido? Y no que hagamos risión de esas personas, hermano, porque la depresión es una enfermedad terrible sobre las personas. Y se dice que más bien es algo que no es físico el problema, sino en el alma. Escuche esto. Y el único que puede sanar el alma es Dios. Y lo vuelvo a mencionar, el único que puede sanar el alma es Dios. No hay medicamento para la depresión, mis hermanos. No lo hay. No lo hay. ¿Qué le pasa a una persona que está deprimida? ¿Ok? Pero ¿qué más puede pasar? Mándeme. Hay gentes que se pueden quitar hasta la vida, que le afecta físicamente, porque no soporta. Gente, hermanos, que puede tener una pérdida de pelo. Gente de que no únicamente se caiga solo, que puede arrancarse el cabello solos y con la tendencia de mascarlo. Ahora, le dije, esto no es para hacer risión de ellos, sino para orar por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos, porque son humanos. Son gente que sufre y que no conocen a Dios y que necesitan una salida. Créanme, mis hermanos, de que lo que viene siendo la depresión es terrible. Y déjeme decir, hermanos, el propósito de estas enseñanzas es que en el pueblo de Dios no suceda tales cosas. Y si por algún motivo suceden, es tiempo de que la palabra la haga suya, que crea en la palabra que se está llevando a cabo, que se está leyendo, la escritura que se está estudiando. Porque en muchas ocasiones, hermanos, yo puedo traerle a usted una palabra bonita que a usted le guste, pero que no es palabra bíblica. Simplemente una palabra que yo quiera dársela a usted para que usted se sienta contento. Esa no le va a ayudar. Pero si yo le doy la palabra de Dios, hermanos, y usted la hace suya, esa palabra la va a ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y esta es la razón, hermanos, que como pueblo de Dios y como iglesia cristiana que predicamos la palabra, es enfocarnos en meternos bien en la palabra y procurar que la palabra que se predica no sea una palabra que dañe al oyente, que castigue al ser humano. No, que sea una palabra que guíe, que oriente, que anime, que levante a la persona. Por eso cada predicador debe tener mucho cuidado, y cada uno que enseña la palabra de estar bien centrado en comunicación con Dios y saber que el mensaje que va a traer no lastime. Una cosa es que la palabra de Dios dice, y eso sí lo entiendo, que Él hiere, pero Él también sana. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos lugares donde las gentes han salido heridas de las iglesias, pero nunca fueron sanadas. Ese ya no es problema de Dios, ese es problema de los que ministramos la palabra por un equívoco, en un error que estemos llevando a cabo algo que no es exactamente lo que Dios está diciendo. ¿Me está entendiendo?
Por eso es muy recomendado que si alguien predica la palabra, céntrese, busque a Dios y medítelo, piénselo. Sepa bien que lo que va a hablar, de que ya sea que bendiga o que tenga cuidado para que no vaya a maldecir o a lastimar personas y que las mande totalmente heridas y que a rato hasta mueran en cuanto hablamos en lo espiritual y que jamás pisen una iglesia. ¿Me están entendiendo? Es muy importante esto, hermanos, y tener mucho cuidado de que no sea el yo, que no sea la carne la que quiera traer las cosas y tomar el lugar que a Dios le corresponde. No, sino que Dios nos use como un conducto para que la palabra del Señor llegue y sane el alma, sane las vidas, sane los corazones. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces es muy importante esto que estamos hablando, hermanos. Cuando se habla de palabra, si usted puede apuntar la palabra, hacer apuntes, hágala. Y cuando llegue a casa, dele otra repasada a lo que dice la Biblia, para que no lo engañen, para que no lo lleven por diferente camino que no es el camino de Dios. Usted sabe que hay gente, hermanos, que les gusta escuchar únicamente lo que ellos quieren. Hay gente que les gusta escuchar siempre algo bonito, pero créame, es más importante que escuchemos lo que dice la palabra, porque la palabra, déjeme decirle, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra es eterna. Amén. Entonces, hermanos, Dios, le mencioné que Él cuidará de nosotros, que así como cuida de las aves, que así como cuida también de las flores, Dios también va a cuidar de nosotros. Le dije, usted no ha visto nunca un pájaro deprimido, no ha mirado usted un pájaro preocupado. No, sinceramente, póngale mucha atención, préstele atención. Yo estaba observando, hermanos, una planta que tiene mi esposa ahí en la casa. Una planta que le salen unas flores blancas muy bonitas, pero bien en línea, preciosas están, pero son para tenerla dentro de la sombra. Digo a mi esposa, ¿son plantas verdaderas? ¿Son flores verdaderas? Sí son. Y le digo, ya tienen días. Me dice, desde el mes de mayo salieron esas flores y están ahí. Le digo, normalmente la flor 3-4 días y se cae. Le digo, es algo lindo, algo precioso esto. Y vale la pena a veces detenernos y observar. Si usted es una persona que tiene jardín en casa, observe. Aunque usted sea la que la está regando, oiga bien, el que está orando es Dios a través de su vida para que esas plantas, hermano, estén bien frondosas, bien preciosas. Los pájaros, bien felices de la vida. Llega el tiempo de verano, felices de la vida. Llega el tiempo del invierno, ellos felices de la vida. Ellos no tienen problema. Nosotros somos los que tenemos problemas a veces. Ahora, ¿sabía usted que en la Biblia hay unos tipos de animalitos que menciona la palabra del Señor? Por ejemplo, las hormigas, los conejos. Ellos hacen menciona la palabra que el conejo hace sus madrigueras en la peña para tener una seguridad. Las hormigas, ellos trabajan y trabajan para que cuando llega el tiempo de invierno, ellos ya no tienen que andar afuera trabajando porque almacenan para el tiempo de invierno. Entonces son ejemplos, hermanos, que la Biblia nos da para que observemos detalladamente de que así como Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros. ¿Ya me entendió, verdad? ¿Sabe usted que la gente que no conoce a Cristo, hermanos, encara 2 problemas en este mundo? Y apúntelo. Número 1. No conocen personalmente al único Dios viviente, al único Dios verdadero. No lo conocen. No conocen nada de sus cuidados diarios. No conocen. Y trágicamente, hermanos, este tipo de personas carecen de la seguridad de que todo terminará bien. Número 2. Este tipo de personas son ajenos a la esperanza superior, hermanos, de un mundo eterno. Gente que cree que únicamente es vivir aquí en la tierra y el día que se muere se acabó todo. No se acabó. Hay vida más allá, después de la muerte. ¿Me entendió, verdad? Son gente que poco saben también de la esperanza eterna
dada por Dios por medio de Cristo Jesús. No conocen. Y la verdad, hermanos, hay mucho de qué hablarle a la gente que no conoce a Cristo para que lo puedan conocer como un salvador personal. Ahora, vayamos ahora. El cristiano difiere del gentil. ¿En qué aspecto? Número uno, los que no conocen a Cristo y que están perdidos, hermanos, ellos están envueltos en el mundo y en las cosas del mundo. El que no conoce a Cristo está perdido y está envuelto en el mundo y en las cosas del mundo. No conocen otra cosa. Lo único que saben hacer es buscar y asegurarse totalmente, hermanos, de lo que pueden, de lo que necesitan, de lo que el mundo tiene para ofrecerles a ellos. Pero no saben que aquello no satisface el alma. Permítame decirle algo. Hay mucha gente en la vida que siente un vacío y cree que el vacío lo puede llenar con las cosas del mundo y se da cuenta que conforme va pasando el tiempo no hay una llenura y que el vacío sigue. La razón es porque el mundo no va a llenarlo en lo espiritual ni en el alma. El único que puede llenar en lo espiritual es Dios, y a través de la palabra, y el que sacia el alma es Dios. ¿Ya me entendió? Es una gran verdad lo que le estoy mencionando respecto a la palabra del Señor. Número dos, los perdidos, hermanos, siempre buscan la buena vida que ofrecen las posesiones. Espero que esté apuntando estos puntos. Nosotros, digo, para que si hay alguien que me esté escuchando y que no conoce a Cristo y quizás diga me la está tirando a mí, no, déjeme decir una cosa. Una parte es para él, claro, y la otra es porque nosotros también antes no conocíamos a Dios. Le mintiera si dijera no lo estoy diciendo por usted, porque yo también fui un perdido. Buscábamos las cosas del mundo, saciarnos del mundo, llenarnos del mundo, y nunca nos llenábamos. ¿Me está entendiendo? Le voy a poner un ejemplo mío. Cuando no conocía al Señor, nosotros venimos de un hogar, hermano, donde se nos enseñó a trabajar. Trabajamos desde muy temprano, nos levantábamos. A veces regresábamos ya a las 8 o 9 de la noche de los trabajos. Pero en cuanto llegábamos, hermanos, lo primero que hacíamos era correr a bañar. Nos arreglábamos y vamos a ver dónde hay un baile. Escuche bien esto. O irnos a buscar un billar para divertirnos, o una cantina para entrar allí para divertirnos. Si no había baile en el pueblito aquel, nos informábamos a ver en dónde más había baile. Si no sabíamos, buscábamos la manera de movernos y ir a aquel pueblo para ver si había baile. Y si ahí no había, nos decían, en aquel otro rancho hay un baile y hay que darle vuelto. Andamos por todas partes buscando la manera, hermanos, de que la carne, oiga bien, saciala en los deseos de la carne. Ahora, o sea, las cosas del mundo. Pero al final de todas las cosas, al siguiente día, aunque teníamos que entrar muy temprano a trabajar, todos desvelados, todos cansados, quedaba nuevamente un vacío en el interior. En cambio, ahora con Cristo, las cosas cambiaron. Hay una llenura, hay una satisfacción. Probablemente no tengamos riquezas, hermanos. Probablemente no tengamos abundancia. Pero si tiene un plato de comida, de sopa o frijolitos que va a comer y un vaso de agua, usted se siente más que satisfecho. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de lo que nos estamos llevando a la boca, sino depende de aquel que mora en nosotros. Y que ahora sabemos, hermanos, que hay felicidad con el Señor, y que aquello que a veces no sentíamos paz ni con nosotros mismos, que aunque hay ocasiones que predicamos únicamente que usted necesita tener paz, no, cuando hablamos de paz, el inconverso o el perdido, como también éramos nosotros antes, necesitábamos una paz para con Dios, porque éramos enemigos de Dios y Cristo vino para pacificarnos con Dios. El que arregló las paces entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Jesucristo, hombre, el mediador entre Dios y los hombres, hermano, el único que le puede dar paz a las almas, hermano. Y es una paz que se queda allí, es una paz verdadera, es una paz que no se va, es una paz que no se acaba.
¿Me está entendiendo? Puede estar lloviendo y tronando, puede haber tormenta afuera y hay tranquilidad en el interior. Hay seguridad en nuestras vidas. Pasa lo que cuando a usted le ha tocado, no sé si haya mirado algún pajarillo, hermano, en medio de la tormenta, hermano, lloviendo, hermano, a chorro podemos decirlo, con relámpagos, con truenos, y aun sin embargo, hermanos, está un pajarillo allá arriba de los árboles cantando y feliz de la vida. Nosotros debemos de aprender esto, hermano, que aunque haya tormenta afuera, esa tormenta no está dentro, porque adentro hay alguien más que controla la tormenta y que controla las situaciones y que reina en nuestras vidas y que da una paz no como el mundo la da. Ese se llama Jesucristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Como creyentes, hermanos, tenemos nosotros un Padre celestial que conoce todas nuestras necesidades, todas. Número 4, los creyentes que tienen a Dios, hermanos, y que conocen las promesas de Dios, debemos de entender que no somos extraños para Dios y ni forasteros para Dios, sino que somos la familia de Dios. Usted y yo somos familia de Dios. Por eso, hermano, nosotros nos decimos hermanos. ¿Ya me entendió? Por eso, hermana, a usted le decimos hermana, porque somos familia de Dios. Y déjeme decirle, aunque mucha gente quizás no está de acuerdo a esto, pero hay algo más que nos une a la familia cristiana que la sangre humana. Aunque usted tenga familia, déjeme decirle, esa familia, claro, es una familia en cuanto a la sangre humana, pero la sangre que nos une a nosotros es la sangre de Jesucristo, hermanos, que nos lleva a vivir la eternidad. La familia de Dios va a vivir por la eternidad juntamente con Dios. Amén. Entonces somos familia de Dios. Ahora, el que conoce a Dios sabe que debe de dejar los cuidados de este mundo en las manos de Dios. Sabemos claramente, es tiempo, hermanos, de saber ponerle todo en las manos del Señor y esperar en Él, y Él hará. ¿Ya me entendió? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como pueblo de Dios, ocuparnos de las cosas de Dios aquí en la tierra. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 29 al 30, que dice la palabra: vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Lo voy a volver a mencionar, Lucas 12, versículo 29 al 30, para que lo pueda leer allá en la casa. Léalo, escudriñe esa porción. Ahora vayamos al versículo 33 y 34, que dice la palabra del Señor. Punto número 2, sobre la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Ok? Dice la palabra: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. O sea, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿de qué está hablando? En cuanto al reino de Dios y su justicia, ¿de qué habla? Primero, debemos de buscar el reino de Dios y su justicia para nosotros mismos. De hecho, el reino de Dios y su justicia, hermanos, o sea, cuando hablamos de justicia, el reino de Dios es justicia. Una persona dijo de esta manera: ahora bien, por la justicia de Dios debemos de entender dos cosas. Una, justicia imputada, y otra impartida. Porque déjeme decirle, cuando hablamos de justicia, no es que nosotros seamos justos por ser justos así nada más, sino que el que nos justificó es Cristo. ¿Me entendió? El que nos justificó es Cristo. Y que quede bien claro,
Así que cuando hablamos de justicia aquí, que le acabo de mencionar, una imputada y otra impartida, una que es puesta a nuestra cuenta o crédito y otra que es comunicada a nuestras almas. En segundo lugar, debemos de buscar el reino de Dios y su justicia para otros. Es decir, que nuestra principal preocupación como discípulos de Cristo, como cristianos que somos, debe de ser la salvación de las almas. Esto es el reino de Dios. ¿Ya me entendió? Porque usted va a decir, bueno, voy a buscar el reino de Dios. Vaya, hasta no. Cuando hablamos del reino de Dios es de buscar la forma de que las almas perdidas conozcan la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Ya me entendió? Para aquellas personas que no le interesa mucho hablarle a alguien de la salvación del alma, no está buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Está claro? Así que, hermanos, y esto es muy importante, hermanos, de que si ponemos estas cosas primero en la vida, Él se compromete aquí en cumplir nuestras necesidades materiales. Usted se enfoca en que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra, de que las almas conozcan a Cristo. Esto es el reino de Dios. Por eso el Señor le dijo que el reino de Dios ya había llegado a ellos cuando Cristo estaba aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces, esto es lo que se trata, de que usted y yo le hablemos de la salvación del alma a las demás personas. Número uno, entonces, hermanos, estas cosas van a ser añadidas. Número dos, no nos afanemos por el mañana. Cada día trae consigo su carga. No se preocupe, duerma tranquilo. Ya mañana llegará el mañana y a seguir trabajando. ¿Me están entendiendo? Él sabrá cómo le va a hacer. Entonces, cuando hablamos de que cada día trae su afán, que no nos afanemos por el mañana, cada día trae consigo su carga. ¿Cuál carga? Número uno, sus molestias, sus problemas, sus preocupaciones. Pero con la providencia de Dios, hermanos, trae también consigo la fuerza, trae también consigo el ánimo y trae también consigo la provisión siguiente. Así que, hermano, deje que el mañana, oiga bien esto, se ocupe del mañana. Punto. Usted no se preocupe. Si el problema y el tormento de hoy, hermanos, o el problema que hubo ahora, no se preocupe, mañana se renueva. ¿Ya me entendió? Aquello que quedó pendiente, no se preocupe, mañana se renueva. ¿Sabe usted que tenemos un problema nosotros? Cuando vamos a hacer algo y que estamos tan preocupados por el día de mañana, ni dormimos a gusto aunque ponga la alarma para despertar, ni le da tiempo a la alarma que timbre, hermano. Usted despertó 2 horas antes que la alarma. Porque hay una preocupación de llevar a cabo, de hacer algo que quedó pendiente, y tenemos temor de que nos vayamos a quedar dormidos y que no lo vamos a llevar a cabo tranquilo, duerma a gusto. Deje que la alarma timbre. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, cuando usted dice que en el punto de aquí, de que mañana, el día de mañana se renovará la situación que quedó pendiente, mire lo que dice la palabra, que son nuevas sus misericordias cada mañana. ¿Ya me entendió? Son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. ¿En dónde dice la Biblia? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, dice la palabra que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, dice la palabra. ¿Me entendió? Hermanos, tranquilos, que son nuevas sus misericordias cada mañana. ¿Ya me entendió, verdad? Yo creo, hermanos, que esta enseñanza puede ser de bendición a nuestras vidas y poder confiar más en el Señor.
Salmo 103, versículo 5. Dice la palabra: Él colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Reina Valera dice: Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Saben qué es saciar? Nos da que comer todos los días. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por último, Cristo, hermanos, al dar este consejo aquí, no está prohibiendo que el hombre, hermanos, se preocupe por mañana. Oiga bien, se refiere a la obsesión del hombre de conseguir más, ignorando a Dios y su justicia. ¿Ya me entendió, verdad? Porque luego va a haber gente que va a quererme sacar esto fuera del contexto, diciendo: es que el pastor dijo, y ya desde ahí entonces haya gente que va a decir: yo ya no voy a trabajar, ya voy a vivir ahí bajo mis laureles, ya no voy a ir, hermano, que no me preocupe. Entendamos bien lo que dice la palabra. Una cosa es que nos preocupemos únicamente por las cosas del mundo y nos olvidemos de Dios. No se olvide de Dios, que al no olvidarse usted de Dios, Dios le ayudará a obtener las cosas necesarias para que usted viva. Lucas 12:29. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Apúntalo. Así que el capítulo, hermanos, termina aquí con una amonestación de no afanarnos por el futuro. Cada día tiene suficiente mal. Es decir, cuando habla de mal, sus propios problemas y sus propios cuidados. No nos preocupemos, con esto concluyo, por las necesidades, por la comida, por el vestido, que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, hermanos. Pongamos a Dios primero, en primer lugar, y déjele, hermano, su vida en las manos de Dios. Confiemos en Él y nada más en Él, y Él sabrá cómo le va a hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros nos concentremos, hermanos, que nuestra atención esté en Dios y en lo que hacemos hoy, y Él desea que dejemos nuestro futuro, hermanos, en sus manos. Hebreos 13:5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te dejaré ni... Y déjeme, porque aquí la volteé al revés: no te desampararé ni te dejaré. ¿Ya me entendió? La otra versión dice: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Recuerda que hablamos de promesas? Esa es una promesa. El pueblo de Dios conoce las promesas de Dios. Que Dios los bendiga.